Hola, continuamos con el análisis de varianza. El día de hoy en este video vamos a hablar del método de Tukey. El procedimiento en el que nos habíamos quedado de la ANOVA nos mostraba que todo este proceso al final de cuentas nos va a ayudar a tomar una decisión. Esa decisión, pues como toda prueba de hipótesis puede ser que todas las medias sean iguales o que haya diferencia entre las medias. Visto de otra forma, como que al menos dos medias son distintas. Volviendo al ejemplo que teníamos de las aerolíneas, bueno, supongamos tenemos 4 diferentes aerolíneas y se está midiendo la calificación que tiene cada una de ellas en base a su servicio. Nosotros quisiéramos saber si hay alguna diferencia promedio de las calificaciones por aerolíneas. Y eso es lo que tenemos planteado. Si la hipótesis nula fuera aceptada, que todas las medias son iguales, eso significa que nuestros diferentes tratamientos, nuestras aerolíneas, no afectan a la calificación. Todo es lo mismo, no importa. Por el contrario, si se rechazara la hipótesis nula, es decir, si al menos dos medias son distintas, eso sería equivalente a decir que los tratamientos sí afectan a la respuesta. En nuestro ejemplo es que al menos existe una aerolínea que es diferente a las demás, que está haciendo mejor o peor las cosas, pero hay una diferente. Entonces, esto se pudiera entender como que el factor es importante para la respuesta o, en el ejemplo, la aerolínea es importante para la calificación. No da lo mismo cualquier aerolínea, hay una distinta, al menos hay una distinta o hay algunas. La cuestión es que no sabemos cuál sea. ANOVA no es capaz de decirnos cuál es la aerolínea que es diferente, solo nos dice hay una diferente o nos va a decir son todas iguales. Entonces nosotros necesitamos saber de un método que nos diga cuáles tratamientos dan respuestas diferentes, y para hacerlo vamos a utilizar el método de Tukey. Este método nos permite hacer comparaciones entre pares de tratamientos. Para hacerlo, por ejemplo, aquí en R, agrego el código para hacer una ANOVA. Esto es lo que ya habíamos visto. En el video de análisis de varianza pueden verificar este código más a detalle para que vean cómo se hace una ANOVA. La cuestión es que guardo en mi variable modelo tal cual el análisis de varianza. Y ahora lo que voy a hacer es que con esa variable modelo le voy a aplicar una función que se llama TukeyHSD. Es importante utilizar bien estas mayúsculas. Y lo que le introduzco es la variable modelo en la cual está el ANOVA ya hecho y un nivel de confianza con el que voy a trabajar. En este ejemplo es de 0.95. ¿Qué es esto? Tukey es un método posterior a ANOVA. ¿Sí? Tiene que hacerse ANOVA y después se hace Tukey. Se llama un método post-hoc, un análisis post-hoc, para el ANOVA. Vamos a verificar qué tratamientos tienen diferencias, pero lo vamos a ir haciendo par a par, como si hiciéramos una prueba de hipótesis de dos medias, algo similar. Entonces, este nivel de confianza que tengo en el ejemplo de 0.95 significa que tengo un valor de significancia de 0.05. Entonces, cuando yo ejecuto este código en R, este es el resultado que me da. Me da para el factor que yo estoy usando aquí, en este caso aerolínea, me da las parejas de tratamientos. Hay 6 parejas, porque tengo 4 tratamientos diferentes. Entonces, estas 6 parejas me está haciendo como una prueba de hipótesis de qué tan diferentes son estas parejas entre sí. Las columnas son, primero, la diferencia entre las medias de los dos grupos. O sea, este 18.25 corresponde a la media entre la aerolínea Northern y Branson. Es una diferencia bastante alta. Por ejemplo, a comparación de Pocono y Branson, que es una media pequeña. Entonces pudiera entenderse, hasta ahorita pudiera entenderse que entre una diferencia tan grande significa que las medias no son iguales, ¿no? O sea, por eso al hacer esa resta da un resultado tan grande, porque son diferentes. Tenemos también, nos proporciona un intervalo de confianza, en este caso el 95%, porque fue lo que le solicitamos. Nos da la cota inferior y la cota superior del intervalo, en el cual él dice, o sea, la prueba nos dice, en este intervalo de confianza está la diferencia de las medias de estas dos tratamientos. Y nos da un valor P
este valor P vamos a trabajarlo utilizando nuestro nivel de significancia. ¿Para qué nos sirve? Bueno, vamos a buscar aquellas parejas en las cuales el valor P sea menor que nuestro nivel de significancia. En este caso son estas dos de aquí, correspondientes a estas dos parejas, Norton y Branson, y Pocono y Norton. Aquellos parejas que tengan un valor P menor a nuestro nivel de significancia representan parejas que tienen un promedio diferente, ¿sí? Entonces estas dos parejas son diferentes según Tukey. Entonces ya ANOVA nos dijo, existe diferencia, no todas las aerolíneas son iguales, y Tukey nos dice, Northern es diferente a Branson y Pocono es diferente a Northern. Entonces, bueno, aquí ya podemos ver que Northern es diferente a Branson y a Pocono. Es como que nuestra aerolínea, digamos que diferenciadora, ¿no? Esta aerolínea Northern. Entonces, pero bueno, eso ahorita lo podemos ver gráficamente. Entonces, vamos a utilizar también un diagrama de cajas y bigotes para poder hacer un análisis visual de esto que nos dice Tukey. Para hacerlo, bueno, ya tengo yo aquí, este es mi código de la ANOVA, le voy a pedir que me grafique algo similar a lo que le pedí en ANOVA. De hecho, se fijan, el argumento es igual. Te digo, vas a graficar calificación contra las aerolíneas y mi información viene de la variable datos. La función que voy a utilizar es boxplot, es un diagrama de cajas y bigotes. ¿Qué es esto? Bueno, en esta gráfica lo que podemos ver son estas cajitas con sus bigotes, de ahí el nombre, representan la distribución de los datos que nosotros tenemos en este caso para cada una de nuestras aerolíneas. En el eje Y estamos viendo la calificación. Entonces lo que pueden ver, digamos, aquí en esta parte son los cuartiles de nuestras calificaciones. Por ejemplo, para Norte, esta línea de en medio es la mediana. Entonces, por ejemplo, aquí en WTA, que la mediana esté cargada hacia un lado, eso nos habla de que todas las calificaciones, hay más calificaciones menores, por así decirlo, pequeñas, con respecto a las calificaciones grandes, ¿no? Entonces nos da una forma visual de cómo están esparcidos nuestros datos, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros pudiéramos atravesar una línea de esta forma que separara diferentes cajas, esto nos hablaría de que hay una diferencia entre esos dos tratamientos. Por ejemplo, esta línea roja separa a Northern de Branson y de Pocono, que era justamente lo que acabábamos de ver en la prueba de Tukey. Northern es distinta de Branson y de Pocono. No hay nada que se diga con respecto a Northern y WTA. Eso no decía la solución de Tukey. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver aquí en esta cajita que pinte de naranja? Bueno, no hay una línea que los pueda separar a todos. Esta de hecho cubre casi todas las posibilidades de las calificaciones de estas tres. Entonces es difícil decir si es diferente o no. Pero en el caso en el que puedas atravesar una línea, significa que no tienen cosas en común. Entonces, esto es una forma visual de representarlo. No es lo más exacto posible, puede tener algunas fallas, como pueden ver. Entonces, esta línea perfectamente separa a Branson y a Northern. Entonces, como lo vieron en la prueba de Tukey, es más alta. Bueno, el valor P es más pequeño, entonces significa que la diferencia entre ellos es más grande. Y por ejemplo, para Northern y Pocono, sí, aunque hay diferencia, es más pequeña que la respectiva de estas primeras dos aerolíneas. Entonces, es una forma visual de apoyarse. Se recomienda así utilizarla para, digamos, que presentar los resultados, pero siempre debe estar apoyado sobre la prueba de hipótesis de Tukey para tener el valor exacto. Ahora, también se puede hacer una gráfica de los intervalos de confianza de la prueba de Tukey. Lo que vamos a agregar, aquí está el código para realizar la prueba. Lo que se hace es que toda esta fórmula de la prueba de Tukey se mete dentro de un comando plot. Entonces le estoy literalmente diciendo grafícame la prueba de Tukey. Y aquí está. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo los intervalos de confianza al 95%. Aquí está. Este es un intervalo de confianza. Nos está hablando de esos intervalos sobre las diferencias en los promedios
de esos valores que tienen nuestros tratamientos. Entonces, al yo sacar una diferencia, si dos tratamientos fueran iguales, cuando yo restara sus medias, eso debería parecerse mucho a cero, ¿no? Porque pues estoy restando cantidades iguales. Entonces, por eso estoy cerca aquí del cero en esta escala. Aquí se traza con una línea vertical punteada, y aquellos intervalos de confianza en los cuales se encuentre el valor de cero está haciendo referencia a que esos tratamientos se parecen mucho. El caso de Pocono Norton y de Norton Branson se separan completamente de la línea cero, o sea, hay un claro desfase de nuestros valores, entonces se puede apreciar que son diferentes, ¿no? Entonces es nuestra forma visual de interpretar la prueba de Tukey, ¿no? Si el intervalo de confianza no toca esa línea de cero, entonces estás hablando de que esa pareja es diferente. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con la prueba de Tukey. Lo que sí quisiera puntualizar, bueno, esto es una prueba que se utiliza posterior a la ANOVA, siempre posterior a la ANOVA, y que nos va a ayudar a que una vez que la ANOVA dice hay diferencia en las medias, ¿ok? Tukey nos va a decir qué medias, qué tratamientos van a ser diferentes, si lo va a hacer par a par. Entonces, con esto lo que nos permite es, bueno, ya distinguimos cuáles tratamientos son los que causan un cambio importante, los que afectan a mi variable de respuesta, y entonces si hay tratamientos diferentes, pues entonces ya uno ya puede tomar un análisis posterior y decir, bueno, hay tratamientos diferentes, por tanto hay mejores, hay peores, dependiendo de qué es lo que estemos nosotros buscando, pero el caso es que ya pueden identificarlos, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Bueno, si ya Tukey ya te dice que hay diferencias entre esa pareja, pues ahora sí tomas el valor de la media y ya sabes cuál es mejor o peor dependiendo de lo que tú estés buscando. Bueno, pues hasta aquí era lo que quería hablar de prueba de Tukey, pues espero que les sirva mucho el video.